como cabezas sobre vosotros, líderes de miles, líderes de cientos, y líderes de 150, y líderes de 10, y jefes para vuestras tribus. Instruí a vuestros jueces en ese momento diciendo, escuchad a vuestros hermanos y juzgad con rectitud entre un hombre y su hermano o su litigante. No demostraréis favoritismos en el juicio, al pequeño y al grande por igual oiréis. No temeréis ante ningún hombre, pues el juicio es del Eterno. Cualquier asunto que sea demasiado difícil para vosotros, lo traeréis ante mí y yo lo oiré. Os ordené en ese momento todas las cosas que debíais hacer. Partimos de Joreb y atravesamos todo el gran e imponente desierto que visteis por el camino de la montaña Morrea, tal como el Eterno nuestro Elohim nos ordenó. Y llegamos a Kadesh Barnea. Entonces os dije, habéis llegado a esta montaña Morrea que el Eterno nuestro Elohim nos da. Ved, el Eterno vuestro Elohim ha colocado la tierra ante vosotros. Subid y poseedla, tal como el Eterno, el Elohim de vuestros antepasados, ha hablado ante vosotros. No temáis y no perdáis firmeza. Y todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, déjanos enviar hombres delante de nosotros que espíen la tierra y nos traigan un informe, el camino por el que debemos ascender y las ciudades a las cuales debemos llegar. La idea fue buena a mis ojos y tomé de entre vosotros 12 hombres, un hombre por cada tribu. Ellos giraron y subieron a la montaña y llegaron hasta el valle de Escol y lo espiaron. Tomaron en sus manos de los frutos de la tierra y nos los trajeron. Nos trajeron un informe y dijeron, buena es la tierra que nos da el Eterno nuestro Elohim. Pero no quisisteis ascender, os rebelasteis contra la palabra del Eterno vuestro Elohim. Difamasteis de vuestras tiendas y dijisteis, a causa de su odio a nosotros el Eterno nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en las manos de los amorreos y que éstos nos destruyan. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han ablandado nuestros corazones diciendo, un pueblo más grande y más alto que nosotros, ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos y hasta los hijos de los gigantes hemos visto allí. Entonces yo os dije, no estéis decaídos y no les temáis. El Eterno, vuestro Elohim, quien va delante de vosotros, Él hará la guerra por vosotros como todo lo que hizo para vosotros en Egipto ante vuestros propios ojos. Tal como visteis en el desierto, vuestro Elohim os cargó como un hombre carga a su hijo delante de todo camino que transitasteis hasta que llegasteis a este sitio. Pero en este asunto no creéis en el Eterno, vuestro Elohim, quien va delante de vosotros por el camino para buscar un lugar para que acampéis, para mostraros el camino que debéis transitar con fuego de noche y con nube de día. El Eterno oyó el sonido de vuestras palabras y se encolerizó y juró diciendo, ni una sola de estas personas de esta generación malvada verá la buena tierra que yo juré daría a vuestros antepasados, excepto Caleb, hijo de Jefuné, él la verá, y a él le daré la tierra sobre la que caminó y a sus hijos, porque él fue tras el Eterno con todo el corazón. También conmigo se enojó el Eterno a causa de vosotros diciendo, tú tampoco irás allá. Yehoshua bin Num, Yehoshua el hijo de Num, que está ante ti, él irá allá, fortalécelo, pues él hará que Israel la herede. Y en cuanto a vuestros hijos pequeños, de los que dijisteis, serán tomados cautivos, y vuestros hijos que no distingan el bien y el mal ese día, ellos irán allá. A ellos se le dará y ellos la poseerán. Y en cuanto a vosotros, daos vuelta y transitad hacia la tierra del desierto, hacia el mar rojo. Entonces hablasteis y me dijisteis, hemos pecado ante el Eterno.
Subiremos y liberaremos batallas según todo lo que el Eterno, nuestro Elohim, nos ha ordenado. Todos los hombres de entre vosotros alistaron sus armas de guerra y estabais dispuestos a ascender la montaña. El Eterno me dijo, diles, no ascendáis la montaña, ni libréis batalla, pues yo no estoy entre vosotros, para que no seáis abatidos ante vuestros enemigos. Entonces yo os hablé y no escuchasteis. Os rebelasteis contra la palabra del Eterno y fuisteis obstinados y subisteis a la montaña. Los amorreos que habitan en esa montaña salieron a enfrentaros. Y dijeron, y os persiguieron como abejas y os derribaron desde Seir hasta Jormá. Entonces retrocedisteis y llorasteis ante el Eterno, mas el Eterno no escuchó vuestra voz ni os hizo caso. Habitasteis en Cades Barnea durante muchos días, tantos días como habitasteis. Baruch Hashem. Bueno, hasta aquí tenemos la lectura del primer capítulo del Sefer de Barim. Y en este punto es interesante poder notar lo que representa dar un discurso para con toda una congregación. El contexto, como lo hemos visto en parte, lo estaba relatando Moshe, o lo escribió Moshe Rabenu, dice que ya o sea, está relatando cómo es que se manifestó el transitar de los hijos de Israel por el desierto, algunas situaciones puntuales, y sobre todo, como entendemos nosotros, si esto fue en el mes número 11, el 11º mes, cuando empieza Moshe a expresar estas palabras, y bueno, nosotros sabemos que Moshe Rabenu nace el 12º mes, el 7 de Adar, el 12º del mes. Nosotros sabemos que cuando sea 7 de Adar, el 7 de Adar, Moshe Rabenu va a tener 120 años. Y cuando cumpla 120 años, él no puede vivir un día más, él se va a reunir con sus padres. Entonces los sabios nos van a decir que esta transmisión, este mensaje que da Moshe Rabenu a toda la congregación de Israel, lo va a hacer entendiendo que son los últimos días de su vida, los últimos momentos de su vida, y por eso cuando uno sabe esta situación, cuando uno está llegando a estos límites, cuando uno se da cuenta que en cualquier momento es que uno puede partir, ya sea que tenga alguna enfermedad, una dolencia, un malestar crónico, o simplemente problemas de dinero, o problemas, aflicciones de la carne. Muchas personas, tal vez en esa situación, harían lo mismo. Tratarían de ponerle fin a su sufrimiento pensando que se podría hacer si es que uno toma una decisión drástica. Pero lo interesante aquí es que cuando Moshe da este mensaje, él lo va a hacer con una naturalidad, con una tranquilidad impresionante, porque él va a tratar de transmitir un mensaje a esta generación, a esta nueva generación. No es la generación mayor que salió de Egipto. La generación mayor que salió de Egipto es la que ya fue muriendo en los 40 años en el desierto, por lo cual esta nueva generación es una generación que puede ser que no haya visto, no sean muy conscientes de lo que ocurrió cuando salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo, o tal vez inclusive cuando hubo la rebelión de los 10 espías o los 10 exploradores que trajeron el mensaje no correcto de la tierra de Israel e hicieron que el pueblo los escuchase, porque el pueblo los respetaba, y cuando escucharon el mensaje de estos Meraglín, de estos exploradores, fue un mensaje desalentador. Entonces, lo que podemos notar, como decíamos, es que Moshe Rabenu, el mensaje que está dando es a una nueva generación. Y esta generación tiene que saber que hay situaciones en las cuales puede
por las cuales puede pasar el pueblo de Israel, pero de ninguna manera esto significa que tengan que desconectarse totalmente de su responsabilidad para con el pueblo de Israel. Entonces lo que va a hacer lo que va a hacer Moshe Rabenu va a hablar a esta generación. Algunos van a decir 7 días antes de su muerte y otros van a decir fueron 30 días antes de su muerte. Es por eso que les dio tiempo de escribir todo lo que está en el libro de Barín. Esas son las opiniones y de algunos comentaristas. Pero eh, fuese 30 o fuese 7, evidentemente si es 7, estaríamos en una situación, si nos tocase a nosotros, en una situación muy, muy compleja. Tendríamos que tratar de en 7 días poner en orden todos nuestros desórdenes que hemos causado a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, problemas con algún familiar. Imagínense, 7 días no alcanzaría, pero vamos a suponer que fueron 7 días. Y en ese instante, cuando Moshe está empezando a dirigirse a esta nueva generación, va a utilizar una situación, va a utilizar lo que se conoce como el reproche, ya una corrección que muchas veces no es muy, muy suave ni agradable escucharla, pero son reproches. Eh, Después de detallar todo lo que pasó el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto hasta este momento en que se encuentran a punto de ingresar a la tierra prometida, están en Kadesh Barnea. Entonces Moshe les está recordando cómo es que sus padres, hace 40 años aproximadamente, no quisieron entrar a la tierra prometida, se rebelaron contra el Eterno, no estuvieron a la altura y por su comportamiento tuvieron que vagar, purificarse, porque eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel tuvo 40 años en el desierto, 40 años, la Mem, 40 años en el desierto. Esto representa pureza, purificación, esfuerzo. Y acabados los 40 años en el desierto, entonces que esta generación ya está pronto a ingresar a la tierra prometida, a conquistarla, ¿no? O a limpiarla de toda idolatría y reconquistarla para el servicio del Eterno. Entonces, algo que podemos también notar aquí es que Moshe, al referirse a esta nueva generación con palabras bien duras, lo que él está tratando de establecer es que todo lo que escuchen en ese momento de Moshe Rabenu lo tienen que tomar muy en cuenta. Tiene que ser tomado muy en cuenta. Tienen que prestar atención de una manera excepcional. Las palabras de Moshe Rabenu, cuando se sabe que Moshe Rabenu ya no va a estar en medio de ellos, tienen que ser muy bien escuchadas. Y Moshe Rabenu se va a encargar de esa situación al utilizar, como lo vemos en el texto de la Torá, un lenguaje que va a manifestar ser directo, por así decir, y específico en cuanto a algunas dificultades que vivieron en el desierto. Entonces, los sabios nos van a decir, los sabios del pueblo de Israel nos van a decir que esto es común entre las personas sabias del pueblo de Israel, que cuando saben que su tiempo está llegando, ellos quieren establecer una conexión muy fuerte con sus talmidim, porque las palabras últimas de un rabí, de un rab, cuando está en vida, pueden ser muy significativas y se les debe prestar atención. Eh, en su momento recordamos nosotros también a Jacob Avinu, Jacob nuestro padre. Él en determinado momento se sentía muy enfermo, él pensaba que iba a morir y hace llamar a todos sus hijos para bendecirlo. En eso llega Joseph, o Manashe y Efraín. Bueno, todos hemos estudiado ese momento, ¿no? Ese momento cuando nuestro padre Abraham va a bendecir, perdón, Jacob va a derramar una bendición sobre cada uno de sus hijos. Pero cuando leemos nosotros las bendiciones que dice Jacob sobre cada uno de sus hijos, hay algunas que como que no se entienden, ¿no? La de Rubén, por ejemplo, muy fuerte. ¿Qué tipo de bendición es esa?
Bueno, el asunto es que ahí nuestro padre Jacob está utilizando una forma dialéctica de transmitir un mensaje y el mensaje es eh, que ellos no se deben desalentar, es decir, lo va a hacer a través del reproche y por medio del reproche Moshe se va a asegurar de que el pueblo de Israel no se desvincule de su propósito. Tienen que entrar a la tierra prometida, que van a tener muchos problemas, pero Moshe Rabbeinu se está concentrando en explicarle en qué fallaron sus padres, en qué han fallado sus padres, y por eso, por cuanto sus padres no estuvieron a la altura de lo que exigía el Eterno, entonces los hijos tuvieron que quedarse 40 años en el desierto. Pero ha llegado el momento en que esto pueda suceder, y es por eso que Moshe Rabbeinu sabe que estos jóvenes, sabe que esta nueva generación va a poder ingresar a conquistar la tierra prometida, pero él se quiere asegurar de, de que no olviden sus últimas palabras. Por eso todo el capítulo 1 que hemos leído de Devarim, nos damos cuenta de que las palabras de Moshe Rabbeinu son palabras con autoridad. Es decir, él está hablando con tal de que el que escucha entienda que no debe practicar esas cosas cuando esté en la tierra prometida. Y para eso va a utilizar el lenguaje del reproche. Es una forma de cómo transmitir las ideas y es muchas veces reprochando a aquel que hizo malas cosas para motivarlo más adelante y que pueda superar su forma de cómo realizan las cosas. Es decir, ir a la perfección. Entonces, el reproche que hace Moshe Rabbeinu, algo que tenemos que puntualizar, no lo hace con la generación mayor, sino la está haciendo con los jóvenes, los hijos de esa generación que salió de Egipto. Pero lo que se preguntan los sabios, ¿cómo puede ser que Moshe Rabbeinu eh, le esté hablando a esta nueva generación por los pecados de su padre? Es decir, esta nueva generación no participó de la rebelión contra Israel, eh, contra el Eterno. Es decir, el pueblo se había rebelado en varias etapas de su desarrollo en el desierto, pero esta generación no estuvo activa. Y llama la atención a los sabios que Moshe Rabbeinu vaya al momento de transmitir su mensaje, vaya estableciendo que como que si estos jóvenes hubiesen participado. Sabemos que no participaron, pero en la forma de cómo se expresa Moshe Rabbeinu da a entender que fue también por responsabilidad de ellos. Entonces, como que no se entiende, tendría que hablarles en tercera persona, es decir, ¿se acuerdan ustedes cuando sus padres cometieron falta, transgredieron o pecaron? Pero aquí no, aquí utiliza la segunda persona, es directamente al pueblo, y cuando uno lo lee dice, pero si este pueblo, si estos jóvenes no participaron, vamos a decir, en la rebelión de los Meraglim, de los exploradores o de los espías, ¿no? Ellos no participaron de esas transgresiones. Sin embargo, aquí Moshe habla como que si esta generación hubiera participado. Y a eso es lo que los jajamín le van a llamar, que en realidad lo que está haciendo Moshe Rabbeinu, imitando a Jacob entre los últimos días de su muerte, es derramar bendición sobre sus hijos y al mismo tiempo reprocharlos, pero con el amor. La única forma en cómo nosotros podemos cambiar nuestra forma de actuar es cuando cualquier acción está precedida por el amor. Entonces el reproche o el poder en un mensaje, tal vez transmitir una idea como que se tienen que arrepentir de tal situación, muchas veces tiene que estar cargada de amor, o sea, tiene que manifestarse primeramente el amor para que luego se manifieste el din, el juicio, ¿no? No al revés, ¿no? Primero el juicio y después, wow, ¿por qué hice esto? Me arrepiento, ¿no? Entonces, lo que es interesante en todo esto es de que son los jóvenes los que van a juzgar
al pueblo de Israel más adelante, y son estos jóvenes los que tienen que manifestar un compromiso con la Torá. Por eso es que Moshe se está preocupando de que escuchen su mensaje justo antes de morir. O sea, faltan unos cuantos días para que él parta, pero se está encargando y asegurando de que lo escuchen muy bien el mensaje, porque si ellos actúan igual que sus padres, seguramente las mismas consecuencias van a tener en Eres Israel. Y este reproche de Moshe Rabenu lo que busca simplemente por amor es que Israel cumpla con su objetivo en este mundo de ser una luz para las naciones. Entonces, el reproche muchas veces cuando es encaminado de acuerdo a los principios de la Torá es muy valedero. Es muy, muy valedero. ¿Para qué? Para hacer reconvenir a las personas, para que piensen de mejor manera las personas y tengan un compromiso serio, no solamente con el Eterno, sino con el comportamiento, con la Kedushá y con, vamos a decir así, con la imagen que se proyecta hacia afuera, porque son parte del pueblo del Eterno. Entonces, por eso a veces es necesario hablar un poco vamos a decir, con autoridad, a fin de que el que está escuchando, recibiendo el mensaje, lo pueda llegar a comprender de una mejor manera. Bueno, muy bien. Ya está con nosotros el More Pablo y vamos a, vamos a cederle este espacio de enseñanza. Estábamos esperando que pudiese ingresar y él va a estar a cargo de la enseñanza de esta para allá. Simplemente uno de los puntos, hay varios puntos que se pueden tocar, pero uno de los puntos es el reproche. ¿Cuándo es importante realizar el reproche? ¿Cuándo es necesario? Porque es necesario, en algunas oportunidades muy necesario, a hablarle a nuestros hijos, a hablarle a nuestra familia, a hablar en una comunidad, en el sentido de, por amor, manifestar un reproche que los pueda hacer reflexionar y comprometerse más con el servicio a Hashem y a la Torah. Muy bien, estimado More Pablo, ¿está en condiciones de poder desarrollar algún tema de la parashá en este momento o tal vez más adelante? Se nos indica, por favor. Baruch Hashem, shalom, shalom para todos. Sí, efectivamente vamos a ir tratando un poquito acerca de algunos temas de esta para allá. Baruch Hashem, adelante. Muy bien, nuevamente saludarlos a todos y bueno, empezamos un nuevo Sefer, ¿no? En realidad es el último Sefer de la Torá, es el libro de Devarim. Y en este libro, también llamado Mishneh Torah, es donde Moshe va a volver a transmitir las palabras ya antes escritas por él y ordenadas obviamente por Hashem. Entonces va a ser una recopilación, Moshe, acerca de toda la información necesaria para que Israel, cuando se introduzca a la tierra prometida, entonces tenga bases y fundamentos en los cuales apegue su fe, su emuná, su confianza en Hashem. Entonces, sabiendo Moshe de que él no va a ingresar a la tierra prometida, entonces él vela por el pueblo de Israel. Recordemos que Moshe siempre, toda su vida fue dedicado al servicio del pueblo. O sea, Moshe siempre estuvo a disposición del pueblo por medio de la conexión que tenía con Hashem, o la elección que Hashem tuvo con él para poder ser el intermediario entre él y el pueblo. Entonces toda esa responsabilidad la cargó Moshe, y ahora como él sabe que estuvo involucrado en lo que es la redención del pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, entonces, el gran objetivo de Moshe era cumplir con el deseo de Hashem de poder introducirlos a la tierra de Israel. Recordemos que cuando el Eterno le encomienda a Moshe el encargo de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto,
era para llevarlos a la tierra que él había jurado entregar a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces ese era el objetivo por el cual Moshe había sido escogido y ya había pasado el tiempo suficiente. Recordemos, como lo estaba explicando hace ratito el More William, la generación anterior había perdido la oportunidad de poder ingresar a la tierra prometida. Entonces ya nuevamente comenzó una nueva generación a poder ya guardar la Torá con una mentalidad diferente a la cual tenían sus padres, ya que ellos eran esclavos en la tierra de Egipto. Entonces esta nueva generación tuvo la capacidad de poder internalizar más profundo, enraizar más profundo las leyes, las instrucciones específicas y los decretos que habían recibido en Har Sinaí, en el monte Sinaí, cuando les fue revelado los 10 códigos, las 10 declaraciones o los 10 mandamientos. Y ahí entonces Hashem ya se había hecho pacto con Israel, de que si Israel guardaba la Torá, los principios, las leyes que ya se le estaba otorgando, iban a ser el especial tesoro de Hashem, y Hashem iba a ser su Elohim, y él los iba a guardar y él los iba a proteger. Entonces Hashem hace pacto con Israel en el desierto, específicamente cuando ellos llegan ya a formarse como pueblo, y Hashem por única vez se revela entregando la Torá en el monte Sinaí, y ahí establece de que ese pueblo iba a ser su pueblo. Entonces, ya con todas estas leyes y estas instrucciones, tanto sociales como de servicio a Hashem, comunitarias que tenían en el desierto, entonces habían transcurrido el tiempo en el cual el Eterno había ya decretado para la generación anterior que por causas en las cuales ellos se negaron a obedecer a Hashem, tuvieron el decreto de poder morir en el desierto. Esta misma parashá relata ese evento. Si nos da tiempo, lo vamos a analizar un poquito más. Y entonces comienza nuevamente la etapa de la nueva generación, ¿no? Y es aquí ya nosotros sabemos que dentro del pueblo de Israel habían 3 pilares que eran fundamentales. Esos 3 pilares eran Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón, la cual encaminaba como líder a todas las Banot de Israel, a todas las hijas de Israel, en relación a cómo deberían ellas mantener la santidad y la pureza dentro del hogar, de acuerdo a las instrucciones que ya se le estaban estableciendo en ese tiempo. Además, Miriam también tenía el nivel de profetisa, entonces podía percibir realidades espirituales muy grandes, en las cuales ella también con ese don que había recibido, entonces también fue de mucha bendición para la comunidad de Israel, para el pueblo de Israel. Tanto es así que los sabios del pueblo de Israel dicen que por el mérito de Miriam, el pueblo de Israel bebía agua gratuitamente. Y la roca, la cual salía esa agua, los perseguía por todos los viajes que llegaron a tener los hijos de Israel, hasta que Miriam parte en el año 40, parte también, y la Torá nos narra de que allí cesó entonces el estanque de agua, y Israel quedó ahí sin una protección. Vimos también nosotros el tema de Aarón, que era el otro pilar de la comunidad de Israel. Aarón también representó lo que era la armonía, la unidad, la paz que había dentro del pueblo de Israel. Aarón era el Cohen Gadol, el que ejercía el servicio por excelencia dentro de los hijos de Israel. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en los libros de Baikra, el libro de Levítico que se conoce comúnmente, que allí se inaugura el Mishkan, el santuario, una morada para que
se puedan ejercer algunos servicios sacerdotales para que estos puedan ser medios en los cuales los hijos de Israel puedan tener una relación con Hashem, una conexión con Hashem. Entonces los que lideraban ahí en el servicio era Aarón junto con sus hijos, que eran los Kohanim, los sacerdotes. Y también en apoyo estaban toda la tribu de Leví en ese servicio. Entonces Aarón era la máxima autoridad dentro de lo que es el servicio, y también Aarón, como él era uno de los pilares para el pueblo de Israel, entonces también en su mérito, dicen los Jajamín, los sabios del pueblo de Israel, de que en ese mérito era que el Eterno protegía a Israel de sus enemigos. Esto por intermedio de las columnas de nube, representando en la mañana y también por las noches. Entonces la protección de Hashem también estaba ligada por el mérito de Aarón, por lo que Aarón representaba a la comunidad de Israel. Bueno, pasa entonces este último año y la Torá nos narra que por una falta que cometió también con Moshe, Aarón tiene que partir. Tiene que partir, y una vez parte, y la Torá también nos narra de que Israel queda sin esa protección, y ahora Israel ya está enfrentando batallas. Sus enemigos, ya ellos directamente se van a hacer guerra contra Israel, ven que no tienen una protección especial, y tienen la motivación de poder prevalecer tal vez en sus luchas contra el pueblo de Israel. Y ahora nosotros hemos visto también dentro de la Torá, y que en este Sefer, en este libro, vemos el tema de Og y también el tema de Sihón. Og, rey de Basham, y Sihón, rey de los Emoritas, donde eran dos imperios o dos reinos muy fuertes, en los cuales Israel tuvo que liderar batallas con ellos, o librar batalla con ellos, y la Torá nos narra de que ellos pudieron prevalecer sobre estos dos grandes imperios. Entonces, es aquí donde comienza este libro de Devarim, y es donde Moshe ya toma conciencia de que es su turno. El tercer pilar, que es Moshe Rabenu, ya tiene que partir. Ya el Eterno le había dicho que Moshe no iba a heredar la tierra de Israel en el sentido físico, o sea, en el sentido del tiempo. Porque nosotros sabemos que todos los Sadequim van a heredar la tierra de Israel en un momento. Pero no era su momento de Moshe de hacerlo con el pueblo de Israel y con esa nueva generación. Entonces el Eterno ya le había dicho que Moshe no iba a ingresar a poder liderar las batallas con las cuales tenían que sacar a sus enemigos, o aquellos pueblos o aquellas naciones que estaban asentadas en esa tierra. Y Moshe, teniendo esto en mente, entonces, inspirado por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, vamos a decirlo así para que algunos entiendan, inspirado por la presencia del Creador, narra estas palabras de todo el Sefer de Devarim. Van a ser palabras de reflexión, van a ser palabras de concientización para el pueblo de Israel, van a ser palabras de reproche, van a ser palabras que llegan directo al corazón de los hijos de Israel, y van a ser palabras de amor también, porque recordemos que una verdadera corrección es cuando hay verdaderamente amor. No puede haber un reproche hacia una persona. En este caso vamos a poner el ejemplo de un hermano a otro hermano, si verdaderamente no hay amor en el mensaje o en la acción que uno quiere hacer para poder dar a conocer algún error. Entonces Moshe lo que más tenía era amor por el pueblo de Israel. Entonces todas las palabras que él va a transmitir en este libro
van a tener todo ese sentido. Ese sentido van a estar enfocados en que Israel no pierda su propósito, no se olvide a quién sirve, no se olvide por qué el Eterno los ha escogido, por qué el Eterno lo ha hecho prosperar. Y a pesar de que Él ya no va a estar con ellos, Hashem sí va a entrar, Hashem siempre va a estar con ellos. Hashem los va a cuidar, Hashem los va a liberar de esas batallas, los va a ayudar, los va a hacer que puedan tener éxito en sus conquistas. Y los va a sentar en la tierra que Él le había jurado a nuestros antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, entonces aquí es donde comienza el Sefer de Barim, y así como ya lo estaba explicando Moreguyan también, dentro de este primer capítulo, Moshe declara las palabras. Estas son las palabras de reproche, o sea, estas son las palabras, dice el texto de la Torá, que transmite Moshe a todo Israel en la margen oriental del Jordán. Es decir, que están próximos a poder ingresar a la tierra prometida. Nuevamente, en un tiempo recordando de que nuevamente se le da la oportunidad, ya esta vez nuevamente, repito, a otra generación, pero con el mismo objetivo, de entrar a poseer la tierra prometida. Dice, por haber provocado Hashem en el desierto, en la Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. 11 días de viaje hay desde Horeb, que es el monte Sinaí, vía monte Seir hasta Kadesh Barnea. Y el día primero del 11º mes, en el año 40, Moshe les comunicó a los israelitas todo lo que Hashem le había ordenado respecto de ellos. Muy bien. Bien, entonces Moshe comienza con estas palabras y fíjense de que Moshe simplemente citas alguna de las paradas. Nosotros hemos visto en las parashot anterior, en la última parashá del Sefer anterior, el Sefer de Bamidbar, vimos la parashá Masé, donde la Torá nos narra explícitamente las paradas que tuvieron los hijos de Israel. Y Moshe viene y anuncia simplemente algunas de esas paradas. Y pronuncia, por ejemplo, la Arabá, pronuncia primeramente el desierto, la Arabá, frente a Suf, Param, Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. Vamos a ver, dicen los sabios que estas paradas representan una provocación de parte del pueblo hacia Hashem. Es decir, es una negación, por así decirlo, a las leyes que ya Moshe les había impartido y a poder tener una rebelión de parte de ellos hacia Moshe, específicamente hacia Moshe. Por ejemplo, vemos que en el desierto fue cuando ellos despreciaron a Hashem en el desierto, diciendo, ¿qué fue lo que decían en el desierto? Hubiésemos preferido morir en este desierto y no así estar de esta manera aquí en donde nos tiene. No nos ha llevado a una tierra donde fluye leche y miel. Entonces ellos declararon que preferirían morir en el desierto a continuar con la vida que tenían. Entonces esa insinuación de Moshe, el desierto, era para hacerles recuerdos que su queja con respecto a esa palabra que ellos habían tomado era un momento de desesperación y de alejo al Creador. Había nacido una provocación, no solo para Moshe, sino también para Hashem. Luego, cuando dice en la parte de la depresión, es decir, que cuando ellos llegaron a cometer la idolatría de Baal Peor, también en las planicies de Moab. Cuando dice frente al Suf,
alude a aquella rebelión también que tuvieron con respecto al Yam Suf, cuando cruzaron el Mar Rojo o el Mar de los Juncos. Entonces, recuerden, cuando ellos cruzan el mar, se estacionan nuevamente atesorando el oro y no tenían el enfoque en lo espiritual, sino estaban enfocados en lo material. Y entonces cuando tenían ese enfoque, estaban rebelándose con el propósito con el cual el Creador los había sacado de Egipto. Su mayor alegría debería ser la libertad y saber qué es lo que Hashem tenía preparado para ellos. Eso es lo que tenían tenían que haber tenido. Pero ellos se concentraron más en la riqueza, en acumular más de lo que tenían y estaban enfocados muy profundo en el tema material. Cuando dice Parán, alude a la rebelión que ocurrió en Parán en el tema de los espías. Y este tema fue algo muy específico, porque esta parashá también lo va a narrar. En Parán fue el tema donde llegaron a traer ese informe negativo, y a través de ese informe negativo, entonces llegaron a provocar la ira de Hashem al punto máximo, en la cual el Eterno no los perdona y dice que esa generación, por no estar preparada y por no tener la emuná suficiente en que el Eterno con su poder iba a permitir de que ellos conquisten la tierra, entonces también por esa transgresión, por esa rebelión que ellos tuvieron, por ese informe del cual ellos aceptaron de los demás y no confiaron en Hashem, entonces Moshe también les hace alusión a ese evento. Labán es una palabra en hebreo que significa blanco. Y Labán también, blanco, hace alusión, recordemos nosotros, a lo que era el maná. Cuando ellos empezaron a subestimar el tema del maná y decían, bueno, este simplemente es un alimento, un mero alimento, un producto blanco e inconsciente. Es decir, no le dieron el valor al maná, y con respecto al maná, entonces despreciaron la comida de los ángeles, dice algunos midrashim. Entonces, era el alimento muy nutritivo que ellos necesitaban para poder fortalecerse tanto espiritualmente como físicamente. Pero ellos, al querer saciarse con otras vanidades que el cuerpo necesita o que desea, entonces ignoraron el maná y lo tuvieron como nada, menospreciándolo lo que el Eterno les daba sin que ellos lo merezcan. Entonces le caía todos los días y el día de viernes, el sexto día, también le caía doble porción para que lo tengan el día de Shabbat. Entonces, como ellos menospreciaron lo que Hashem hacía por ellos, Moshe nuevamente lo nombra, podemos decir, con ese código para que ellos recapaciten y se den cuenta de esa rebelión también que tuvieron sus padres. Hatzerot, eso alude a la rebelión de Korah. Recordemos también, hay una parashá que habla acerca de la rebelión de Korah y cómo se llegó a rebelar no solamente con Moshe, sino también con Aarón, queriendo el sacerdocio y tramando también un golpe de Estado o un golpe de gobierno, vamos a decirlo así, o queriendo suceder a Moshe y a Aarón en el tema de servicio al Creador. Pero sus intenciones, las intenciones que tenía Korah, no eran muy sanas y simplemente vimos que era un tema de poder, de quién conocía más, quién sabía más, quién lo podía hacer mejor, y no así verdaderamente de un tema profundo del corazón y de la mente del servicio al Eterno. Entonces allí también Hatzerot, donde nombra a Moshe, se les tiene que venir a la memoria ese suceso. Y Dizahab, que en hebreo significa, la traducción, perdón,
del hebreo Bizahav, significa suficiente oro, donde también alude al acto de la idolatría que ellos hicieron con el becerro de oro. Entonces ellos, por la impaciencia que tuvieron también, llegaron a cometer idolatría, creando un becerro de oro en el cual lo pusieron o lo anteponieron como que ese iba a ser su Dios, por así decirlo, que los iba a llevar a la tierra prometida, incluso ellos dicen, el cual los había sacado de la tierra de Egipto y el cual también iba a introducirlo a la tierra prometida. Entonces, fíjense cómo Moshe empieza su discurso con estas palabras, y nosotros podemos ver que no son palabras agradables, no son palabras bonitas. Pero es importante porque Moshe, como él sabe que no va a ingresar y él sabe que ama al pueblo de Israel, no da, a un principio, no da explicaciones con la cual sus receptores, es decir, todo el pueblo de Israel, cuando vayan a escuchar estas palabras, no vayan a tomarlas de manera contrarias a las cuales Moshe se las quiere transmitir. Es decir, que ellos quieran de manera directa, cuando escuchen algunas palabras así explicadas como la hemos explicado ahorita, entonces empiecen a rechazar el mensaje de Moshe. Entonces Moshe utiliza ahí una técnica para poder llegar a lo más profundo del corazón de los hijos de Israel. Y esa técnica es que ellos se den cuenta de los errores que cometieron y él simplemente les presenta los escenarios. Moshe le presenta los escenarios mostrándoselo de manera indirecta y no así también avergonzando al pueblo de Israel. Entonces cada vez que ellos escucharon estas paradas o escucharon estas palabras de estos eventos que sucedieron, entonces los llevó a la reflexión, los llevó a poder entender qué es lo que Moshe le quería transmitir a través de lo que le estaba a primera instancia, de una manera indirecta, transmitiendo. Muy bien. Entonces, podemos aprender también de aquí de que cuando una persona verdaderamente quiere que su hermano lo escuche, no tiene que ser bien explícito a primera instancia de poder mostrarle los errores en la cara, ¿no? Porque nosotros sabemos que a nadie le gusta recibir esas noticias. Nos podemos saludar bien, pero sí, o sea, nos llega el impacto a primera instancia de poder decir, vos cometiste esto, hicieron esto, todas estas cosas, o sea, mostrando los errores. Entonces, obviamente que la persona no va a tener la capacidad de poder recibir para bien esos errores. Entonces, Moshe, entendiendo de que las palabras que él estaba por decir eran muy importantes para el pueblo de Israel, porque estas palabras estaban específicamente dictaminadas para que Israel entienda quién es Hashem y por qué Hashem hizo que les sucedieran todas esas cosas en el desierto. Estaba dando a través de esta palabra Moshe que todo se debe al honor de Hashem. Todo es por Hashem. Israel vive para servir a Hashem. No puede alejarse Israel de las instrucciones que Hashem ya les ha establecido. No puede alejarse Israel de la Torá que Hashem ha hecho como pacto para el pueblo de Israel. Es decir, en pocas palabras, Israel no puede vivir sin Torá. Eso le quiere decir Moshe. Si Israel no tiene Torá, ¿qué es lo que va a pasar? Rebelión. ¿Qué es lo que va a pasar? Alejamiento, idolatría, enojo, envidia. Y todos esos eventos con los cuales Moshe les narra aquí, eso va a pasar. Si ustedes verdaderamente no quieren escuchar las instrucciones que el Eterno les está dando, entonces se van a rebelar ante el Creador, se van a rebelar ante Hashem. Y dice Moshe, ahora yo no voy a entrar, por eso tomen en cuenta esto.
este mensaje importante. Ustedes entran para servir a Hashem. No solamente entran para mejorar sus vidas. No solamente entran para tener viñedos, casas. Eso es parte de la vida. Pero lo importante es servir a Hashem. Ustedes son un pueblo escogido, ustedes son un pueblo especial. Si ustedes van a entrar a la tierra de Israel y la van a poseer, es porque la tierra misma es una herramienta para que ustedes sirvan a Hashem en todos los sentidos. Por eso hay mandamientos que son específicos solamente para el pueblo, para la tierra de Israel. Y como Moshe sabía esto y sabía que el honor era grande de esa generación que iban a poder llegar a cumplir esos mandamientos que solamente se pueden cumplir en la tierra de Israel, le estaba haciendo recuerdo de que cuando le llegue la abundancia, cuando le llegue la estabilidad, no se olviden de Hashem. ¿Por qué? Porque si se olvidan de Hashem, entonces lo primero que le va a llegar a sus vidas va a ser ir en contra de lo que ya habían recibido en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque su enfoque no iba a estar en cómo servir a Hashem o cómo cumplir una misbah específica en la cual me pueda ayudar a mí, como hijo de Israel, para seguir y mantener una vida espiritual. Entonces Moshe a todo el pueblo de Israel les hace notar eso, de que es importante, es muy importante, ustedes van a ingresar a la tierra de Israel, es muy importante, lo que ustedes van a hacer allá es muy importante, es lo máximo estar en Israel y servir a Hashem, es el objetivo, es el objetivo. Y Moshe sabe de que si ellos verdaderamente van si van con buenas intenciones, pero no van enraizados por dentro con lo que ellos tienen que hacer, entonces van a ser susceptibles a sus enemigos. Entonces, por eso es estos eventos duros en los cuales tuvo que atravesar Israel durante el desierto. Estas rebeliones duras que tuvieron que experimentar para entender de que estaban obrando mal, estaban haciendo malas cosas. Entonces le dice Moshe, ustedes que ya van a entrar a la tierra, recuerden estos eventos. Muchas veces es bueno recordar, pero es bueno recordar para tener presente el error y no volver a cometerlo. Entonces, hay muchas personas, mucha gente que tal vez tiene miedo de mirar atrás a su pasado, a las cosas que ha hecho mal, pero tiene que saber canalizarla para un futuro mejor. Porque todas las cosas que han sucedido atrás, en el pasado, y muchas veces que han lastimado, simplemente son un escalón para nuestro crecimiento espiritual. Por eso llegó esta generación a ser tan exitosa y estar cerca de Hashem y también poder entrar y heredar la tierra prometida. Entonces tenemos que ser conscientes de que muchas veces las cosas pasadas, si bien pueden ser muy dolorosas, pero nos tienen que ayudar a nosotros para poder crecer y para poder enraizarnos en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad la vamos construyendo y no es algo que se presente a primera instancia. No es algo que yo digo, esto es correcto hacer y lo hago. No, primeramente yo tengo que hacer una prueba y verificar que si lo que yo estoy creyendo es verdadero y es correcto. Y para eso es la prueba. Entonces, cuando viene la prueba, y si la paso satisfactoriamente, entonces Baruch Hashem, he crecido espiritualmente y mantengo una verdad. Pero si en esa prueba veo mi debilidad o veo una debilidad en la cual yo tengo que mejorar, entonces tengo que entender de que tengo que corregirme, tengo que aprender de ese error. Y todo con el objetivo o con el fin de poder tener las mejores herramientas personales, por ejemplo, mis cualidades para poder refinarla, mi personalidad para enfocarla nuevamente en objetivos espirituales, para que así verdaderamente yo le haya un sentido a las cosas que haga y un sentido a la vida misma. Muy bien.
Bien, si hasta aquí hay alguna pregunta que tuviera de lo que se les ha explicado. Sería bueno que se pueda ampliar un poquito más si hay un poquito de, no sé, experiencia o alguna duda que tal vez ustedes tuvieran de lo que se ha explicado. Si no, podemos continuar. Bien. Luego dice, habla acerca de que ese es el 11º mes y que ya están en el año 40. Y que luego también narra acerca de cuál reproche. Este reproche llega después, dice la Torá, de que vencieran a Sihón, el rey de los Hemoritas, y también a Og, rey de Bashán. Y ellos ya estaban situados en la margen oriental del Jardén, en la tierra de Moab. Hay un discurso aquí en el versículo 6 donde dice, y dijo, está hablando Moshe, Hashem, nuestro Elohim, nos habló en Horeb. Horeb es otro de los nombres para hacer referencia al monte Sinaí, diciendo, ya bastante tiempo hace que están en este monte, ahora den vuelta y viajen, vayan hacia el Emorita y hacia todos sus territorios vecinos, en la Arabá, en la sierra, en la Shepalá, en el Negev, la ribera del mar, la tierra del Kenanita, el Lebanón hasta el gran río el Éufrates. Miren, yo pongo ante ustedes la tierra. Entren y tomen la tierra que Hashem juró a sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, que se las daría a ellos y a sus descendientes. Entonces les hablé a ustedes diciendo, yo solo no puedo hacerme cargo de ustedes. Hashem su Elohim los multiplicó a ustedes y hoy son como las estrellas del cielo en abundancia. Muy bien, entonces, algo que les recuerda a Moshe. Moshe les recuerda también de que no es solamente por lo que ellos han hecho que van a ir a heredar la tierra del pueblo de Israel, sino es por el mérito de los padres. ¿Por qué? Porque el Eterno ya había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob para poder heredar la tierra. Ellos simplemente tienen que ir y tomar posesión de aquello que ya el Eterno había pactado con Israel. Es decir, en otras palabras, a Israel, por los méritos de los padres, ya tienen la autorización de habitar en la tierra de Israel. No necesitan algo especial para poder hacerlo. Tienen el acceso libre. Pueden ir y tomar posesión de esa tierra porque ya el Eterno se las entregó. No necesitan hacer algo más para que ellos vayan y hereden esa tierra. Entonces vemos cuán importante es el mérito de los Sadikim, en este caso de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, que por los méritos de ellos favorece a sus descendientes, a los hijos de Israel, para que con ese favor que ya se tiene del Eterno, a causa de ellos, Israel tenga mayores beneficios y pueda ver más palpablemente todas las cosas que el Eterno había prometido anteriormente a estos grandes sadikim, a estos grandes siervos justos. Ahora, lo que sí, ellos tienen el acceso para poder tomar posesión de la tierra de Israel. Pero ahora el pacto con Israel era de que ellos puedan permanecer en la tierra. El acceso ahora lo tienen, no por sus méritos, sino por el mérito de los padres. Ahora, que ellos permanezcan en la tierra, eso ya va a depender de cada hijo de Israel, de la comunidad de Israel,
del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Eterno les había dicho, si ustedes se mantienen en mis estatutos, en mis leyes, en mis instrucciones, las guardan y los cumplen, van a heredar la tierra que yo les prometí a sus padres. Entonces, uno de los requisitos que el Eterno tiene para Israel, para poder mantenerse en la tierra, es cumplir con toda la Torá. Con toda la Torá que se pueda establecer, dictaminadas por los Hajamim, por el Sanedrín, y ya cuando Israel está posicionada, entonces cumplir y vivir de acuerdo a la voluntad de Hashem. Ese es el pacto ahora que tiene Hashem con el pueblo de Israel para que ellos se mantengan en la tierra. Muy importante para hacer la diferencia. Y aquí Moshe ya les dice, nuevamente recalca otro tema, es el tema de que él no se podía hacer cargo de toda la comunidad de Israel, sino que él tenía que tomar jueces o tenía que tomar líderes para que puedan liderar al pueblo de Israel. Eso lo vemos en el versículo 12, donde dice, pero ¿cómo puedo sobrellevar yo solo el pleito de ustedes, las incredulidades y sus rencillas? Prepárense para designar hombres que sean virtuosos, que sean sabios, que sean inteligentes, que sean reconocidos entre todas sus tribus. A ellos los nombrarán jefes de ustedes y ustedes me respondieron y plantearon, lo que tú has propuesto hacer es bueno. Así fue que yo tomé de los jefes de sus tribus hombres sabios, virtuosos y reconocidos y los puse como líderes. Jefes de miles, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Y también designé para ustedes policías, para sus tribus. Yo les di instrucciones a sus jueces en aquel entonces y les dije, escuchen entre sus hermanos, juzguen con rectitud entre un hombre con su hermano o con su litigante. No muestren favoritismo hacia nadie cuando juzguen. Escuchen por igual tanto al pequeño como al grande. No teman a nadie, pues el juicio es de Elohim. La causa que sea demasiado difícil para ustedes, preséntenmela a mí y yo la escucharé. Y les ordené a ustedes en aquel tiempo todo lo que debían hacer. Muy bien, entonces aquí nuevamente ya Moshe abarca otro tema. El tema primero es hacerlos reflexionar a ellos y que tengan ya ese sentimiento de poder entender de que fueron susceptibles sus padres ante los fracasos que tuvieron desobedeciendo a Hashem. Ahora Moshe y los introduce en el tema de justicia, de una corte, de un Sanedrín, donde hayan líderes que se preocupen por que se cumplan las leyes de la Torá. Recordemos que dijimos hace un momento que Israel sin Torá no existe. Entonces Israel, el propósito de Israel es cumplir la Torá. Ahora, ¿cómo se va a cumplir esta Torá? No es como a cada cual se le parece o a cada cual quiere interpretar las leyes. No, tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura judicial. Entonces, cuando entren, les dice de que para que haya justicia verdadera, tienen que haber hombres sabios, entendidos, prudentes, virtuosos, temerosos de Elohim, que los juzguen a ustedes con las leyes que el Eterno les ha establecido. Porque esas son normas para ustedes de convivencia y de vivencia en la tierra que están por entrar a poseer. Entonces, estas leyes le van a servir a ustedes que se cumpla la voluntad de Hashem y que no se aparten de todo lo que Hashem ya les ha ordenado hacer cuando estén en la tierra santa. Entonces, vean la importancia, dice Moshe, de cuán importante es que la justicia de Hashem prevalezca ante cualquier otra opinión o otro criterio de justicia que ustedes puedan llegar a tener. La justicia divina es mucho mejor, mucho más sobresaliente, mucho más efectiva que la justicia que ustedes puedan tener por sus propias manos. Entonces, el nombrar jueces, de que hayan líderes responsables de ustedes, es lo que tienen que tener en mente también cuando entren.
Entonces, estructurándose, vayan organizándose de que la importancia de ustedes va a estar en que existan hombres líderes, justos, correctos, que se dediquen a las leyes que yo les he entregado, dice Moshe, y en las cuales ustedes, cuando tengan dificultades, cuando tengan inconvenientes, cuando tengan problemas, cuando no sepan cumplir alguna misbah, se presenten ante ellos y que les expliquen cómo deben llevar a poder cumplir esos mandamientos que el Eterno, o esas leyes, esos decretos, esas instrucciones que el Eterno ya les ha establecido por medio de mí, dice Moshe. Y por eso hace referencia a Moshe dentro de estas leyes de que hay normas que se deben cumplir. Y por ejemplo, algunas son juzgar con rectitud. Juzgar con rectitud una causa entre un hombre y su hermano o un litigante, alguien que haya sido afectado o que haya tenido una contienda con alguien. Entonces, ser pacientes en el juicio. O sea, analizar cada caso cuantas veces sea necesario para poder mantener la justicia. Y no así simplemente cuando se vean evidencias claras, entre comillas vamos a decir claras, pero cuando ya se presente un caso algo fácil, cuando haya algo fácil para ustedes, le da instrucción de Moshe, cuando haya algo fácil para ustedes, no se dejen llevar por esa información. No simplemente se alimenten de informaciones superficiales. Investiguen, escudriñen y lleguen a lo profundo del caso. No se queden con las evidencias lógicas que todo parece que es así. No, analicen cada caso, sean pacientes en el juicio. Cuando van a llegar a dar un veredicto, no lo hagan apresuradamente, porque pueden dañar a las personas inocentes y a los culpables los pueden dejar libres. Teman a Elohim, dice Moshe. Aprendan a temer a Elohim. Una manera de temer a Elohim es haciendo justicia de una manera correcta, buscándola, investigándola. Por eso dice, analicen cada caso cuantas veces sea necesario, para que no se desvíen, para que no se pierdan, y para que ustedes juzguen con justicia y con verdad y con rectitud. Y así Hashem también dará su aprobación desde el cielo, desde los Shamaim, para que lo que ustedes dictaminen aquí en la tierra también sea respaldado en el cielo. Entonces simplemente, no es simplemente algo de que, bueno, me parece bonita esa información que recibí y bueno, me quedo con eso. No, hay que estar seguro de las cosas que uno tiene que analizar, tiene que ver, tiene que identificar, tiene que saber para verdaderamente tomar la decisión que está haciendo lo correcto. Dice Moshe, no muestren favoritismo hacia nadie cuando juzguen. Escuchen por igual, tanto al pequeño como también al grande. Bueno, esto es la imparcialidad en el juicio. Que no hagan favoritismo, de que no exista de que alguien que pueda llegar a ser influyente los pueda hacer torcer el juicio. Ustedes puedan actuar a favor de esa persona. Dice los sabios, si la razón está con el rico, es decir, si hay un caso en el cual hay un rico y hay un pobre de por medio en algún conflicto y ustedes tienen que juzgar, si la razón está con el rico, no se inclinen al juicio a favor del menesteroso. Es decir, si el culpable incluso puede llegar a ser el menesteroso, es decir, una persona pobre, no tiene los medios en comparación con un rico, si él es culpable, júzguelo a él de manera correcta y justa. No se dejen llevar por las emociones, no se dejen llevar por los sentimientos. Es una verdad absoluta, y es muy dura también, pero hay que saber porque ¿cómo una persona puede llegar a corregirse si verdaderamente cuando comete un error y a él no le toman esa falta, entonces va a seguir continuando haciendo ese error y tal vez más camufladamente o tal vez más detalladamente, donde verdaderamente maquillado, donde ese error llegue
a su punto máximo de no ser visto como error. Entonces, si ven algo pequeño, incluso, dice la Torá, dice, si es de alguien que verdaderamente no está en condiciones o se ve ahí que no tiene las condiciones o tal vez está pasando por alguna necesidad económica, financiera o familiar, no se dejen llevar por esa información. Investiguen bien el caso, analicen bien el suceso, el suceso de ese conflicto. Y si el rico tiene la razón, entonces dele la razón al rico. No por el poder, no por la autoridad que él tenga o la influencia que él pueda llegar a tener por sus recursos, sino porque es justo y es correcto lo que ustedes han determinado y han analizado y han visto que no es correcto, que tenían que hacer. Y también lo contrario, si la razón está con el pobre, que en muchos casos es lo que sucede, si la razón está con el pobre, entonces que el honor del rico no sea una excusa para que ustedes puedan llegar a torcer el juicio a su favor. Entonces, que la influencia de una persona poderosa, que la influencia de una persona que puede llegar a ser influyente, los haga a ustedes cambiar de decisión. O que ustedes le empiecen a temer y decir, pucha, es que tiene muchos seguidores o es una persona que aporta mucho y ayuda mucho al servicio, es una persona que si no está él, nos puede afectar mucho. Así que, pucha, hay que favorecerlo en este caso, pero que sea la última vez. No. Dice la Torá de que si el pobre está con la razón, que el honor del rico no puede ser la excusa para poder torcer ese juicio a favor de él. Entonces, muy importante. Y bueno, esta responsabilidad recae sobre líderes, donde tenemos que tomar conciencia de esta realidad. Si hay algo que no está correcto y es el líder el que está fallando, entonces hay que investigar bien el caso. Y no hay que favorecer al que no puede protegerse por sí mismo. Todas las cosas tienen que ser juzgadas con justicia. Y para eso sí tenemos que conocer muy bien cómo las leyes de la Torá nos permiten llegar a esa conclusión, donde verdaderamente nosotros podamos ser imparcial en el tema del juicio y también en el tema de tomar alguna decisión importante. No teman a nadie, pues el juicio es de Elohim. O sea, ustedes no lo están haciendo por su cuenta. Ustedes están cumpliendo la voluntad de Hashem. Pues el temor les tiene que nacer al Eterno y no simplemente a los hombres que estén involucrados en el caso. Entonces se debe de juzgar en forma correcta. Pues el juicio es para Elohim. O sea, lo que ustedes están haciendo es representando a Elohim en este mundo con la Torá, y lo que ustedes determinen va a ser lo que los demás piensen de Elohim. Nuevamente para los líderes. Lo que ustedes hagan es como si Elohim, como si el Eterno lo hubiera dicho. Ustedes van a ser los responsables de las cosas del Eterno. Cuando alguien quiera saber algo del Eterno, los van a mirar a ustedes. Ustedes son los que están representando al Eterno en este momento. En el caso de los jueces, los jueces. En el caso de un líder, el líder. Por eso es mucha la responsabilidad. Y el temor siempre tiene que ser al Eterno. Al Eterno, antes que a las personas. Siempre el Eterno, la Torá, el Eterno, las leyes tienen que prevalecer ante cualquier situación que una persona esté pasando. Eso, obviamente, por eso dice ser paciente cuando se llegue a tomar alguna decisión que pueda llegar a afectar a alguna persona. Hay que ser muy sabios, hay que ser muy inteligentes para poder tomar las mejores decisiones con toda la información y con toda la investigación que se pueda tener acerca de un caso específico
con la cual vaya a poder influenciar a alguien más. La causa que sea, dice Moshe, aquí ya la causa que sea demasiado difícil para ustedes, preséntela ante mí y yo la escucharé. Y les ordené a ustedes en aquel tiempo todo lo que debían hacer. Muy bien. Entonces, cuando Moshe les aclara de que ya había algún conflicto más fuerte en la cual no se podía llegar a tomar alguna decisión, cuando las evidencias puedan ser muy similares y no se pueda a poder determinar así muy seguramente lo que se tenía que dictaminar, entonces el caso lo tenían que pasar a Moshe. Y no es que Moshe sabía más, sino que Moshe consultaba a Hashem y Hashem respondía. Y era Hashem el que determinaba qué es lo que se tenía que hacer en tal caso. Dicen los Jajamim, y nosotros lo hemos visto, ¿no?, en las parashot anteriores, donde, por ejemplo, el caso de las hijas de Zelofehad, es Moshe el que consulta a Hashem, porque el caso era muy particular, y es Hashem el que da es el que da el veredicto, o es el que da las instrucciones de qué es lo que se debe hacer. Hay otros casos también, ya los Jajamim dicen, por ejemplo, el caso también del tema del leñador, que salió a cortar leña en Shabbat, y no sabían qué hacer con ese caso. Entonces el caso también se lo presentan a Moshe, y Moshe va y lo consulta a Hashem, y Hashem es el que dice, bueno, ese hombre tiene que, por la falta que cometió, tiene que morir. Otro de los casos, cuando Moshe no supo dar una respuesta, era cuando en el tema del hombre que blasfemó en nombre del Eterno. Cuando llegó a blasfemar el nombre del Eterno, entonces, ¿qué vamos a hacer? O tenemos compasión y misericordia a esta persona, que haga teshuvá, se arrepienta de lo que ha dicho, o que sea castigado de acuerdo a las normas de la Torah. Entonces Moshe también le plantea esa situación a Hashem, y Hashem es el que dice que no, se tiene que cortar de raíz ese mal. Entonces, ahora con nosotros, ya no hay Moshe, pero bueno, sí está la Torah, y Baruch Hashem también está la sabiduría del pueblo de Israel, ¿no? Donde la obligación de nosotros es poder examinar lo más profundo que podamos un caso en particular, de acuerdo más que todo a la Torah oral, ¿no? La Torah oral con respecto a cómo el pueblo de Israel ha solucionado algunos casos similares, y donde ellos han dado tal vez algún veredicto, porque todos los casos en particulares pueden ser diferentes. Hoy hay que tener en cuenta de que hoy no estamos en Israel, o sea, el pueblo de Israel en sí, es decir, todo el pueblo de Israel está en el exilio, las condiciones son diferentes, no está el Bet HaMikdash, no está el templo donde la presencia del Eterno era constante dentro del pueblo de Israel, y muchos otros requerimientos con los cuales tal vez algunas aplicaciones dentro de la Torá puedan tomarse con rigor o con mucha severidad. Entonces ahora hay la posibilidad de poder, algunas faltas que nosotros podemos llegar a cometer o que se puedan llegar a cometer, entonces saber tratarlas de la mejor manera, y cada falla también teniendo presente el contexto en el cual está sucediendo y las personas también involucradas. Si las personas tienen mucha Torah, entonces tal vez el juicio que se va a tener ahí es bajo el nivel de Torah que ellos tengan. Pero si esas personas recién están entendiendo lo que es la Torah, entonces también cuando se llegue a juzgar a esa persona, entonces también que sea a ese nivel. Entonces, hay que saber dar lugar a cada caso de acuerdo al nivel en que la persona está lista para poder corregir su error. Y eso es muy importante, porque yo no le puedo exigir a alguien mucho más de lo que tal vez él no pueda hacer. Si él está en un nivel, entonces yo
la Torá tengo que planteársela en ese nivel, porque si en ese nivel él la va a poder adaptar, la va a poder entender, verdaderamente va a poder crecer, va a poder corregirse, va a poder dar ese paso. Y tal vez dando el paso también pueda llegar a crecer y también él pueda mejorarse en muchos aspectos de su vida. Entonces, todo va a determinar la situación y el contexto en el cual se esté viviendo y en el cual también se vaya a juzgar algún caso. Pero siempre con la referencia, el fundamento que es la Torá. En este caso, cuando Moshe dice, me lo van a presentar a mí, era directamente la conexión de Moshe con Hashem y para nosotros hoy la Torá. Específicamente la Torá escrita, que es el fundamento, y ya con la Torá oral, que es la sabiduría de los Hamid, los sabios del pueblo de Israel, para ver el modelo o la iniciativa o la guía en particular para tomar una decisión más correcta de acuerdo a la Torá escrita. Muy bien. Bien, de ese tema, ¿alguna pregunta o algún aporte más que se quisiera hacer? O algo que no haya quedado claro, también se puede ampliar un poquito más, explicando también. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que se trata de explicar? Sí, sí, por mi parte está todo bien. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Muy bien. Bien, vamos a continuar un poquito más. Vamos a ver el tema de la hora, vamos a ver el tema lo que podamos abarcar acerca del tema de los espías, que también ya lo hemos estudiado, ¿no? En una parashá, la parashá Shelach Leja, estudiamos de estas personas que fueron seleccionadas, grandes sadiquín, personas importantes, que fueron enviadas a dar reconocimiento de la tierra y a traer un informe que Moshe, a través de cierta encuesta, había hecho con ellos para que vean lo que el Eterno les estaba por entregar a Israel. Y este suceso o esta narración que está en el libro de Barín comienza en el versículo 19 y dice, partimos de Joreb y atravesamos el desierto grande y terrible que ustedes vieron. Es decir, no fue fácil. Fuimos por el camino del monte del Emorita, tal como nos ordenara Hashem, nuestro Elohim, y llegamos a Kadesh Barnea. Allí les dije a ustedes, han llegado al monte del Emorita, que Hashem, nuestro Elohim, nos entregará. Mira, Hashem, tu Elohim, ha puesto la tierra ante ti, anda y ocúpala, tal como te ordenara Hashem, Elohim de tus padres. No tengas miedo ni te desanimes. Pero entonces todos ustedes se arremolinearon ante mí y me dijeron, enviemos hombres para que puedan explorar aquella tierra y nos traigan un informe acerca del camino por el cual debemos ir y de aquellas ciudades a las cuales debemos arribar. Y me pareció correcta la idea. Y entonces tomé de entre ustedes a 12 hombres, un hombre de cada tribu. Y partieron y se dirigieron al norte hacia la zona montañosa. Y llegaron al valle de Escol y exploraron toda aquella tierra. Tomaron del fruto de la tierra y nos las trajeron. Y dijeron, esto en alusión
según ya los comentaristas, a Yehoshua y a Caleb, o a Caleb, perdón, Yehoshua y Caleb. La tierra que Hashem, nuestro Elohim, nos entrega es buena, pero ustedes no quisieron ascender y se rebelaron contra la orden de Hashem, su Elohim. Y en sus tiendas ustedes empezaron a proferir infundicios y a decir, Hashem nos sacó de Egipto porque nos odia, nos quiere entregar en manos del Emorita para destruirnos. ¿A dónde hemos de ascender? Nuestros hermanos se desanimaron o nos desanimaron cuando dijeron, la gente es más grande y más alta que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y también vimos allí gigantes. Y yo les dije, no se desanimen ni les tengan miedo. Hashem su Elohim, quien va delante de ustedes, él mismo peleará por ustedes, como todo lo que hizo en Egipto ante sus mismos ojos. Y en el desierto donde ustedes vieron cómo Hashem su Elohim los llevó, como un hombre lleva a su hijo en todo el camino que recorrieron hasta llegar a este lugar. Pero resulta que ustedes no confiaron en Hashem, su Elohim, que va ante ustedes en el camino, buscando un lugar apropiado en el que ustedes pudieran acampar. Por la noche, como fuego, para mostrarles el camino por el que deben ir, y de día en una nube. Muy bien, entonces, Moshe le hace recuerdo del evento. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ya atravesaron todo el desierto? Grande y temible, dice Moshe. Y cuando ya llegaron a la planicie de Moab, cuando ya llegaron ahí, y Moshe entonces ve y analiza y les dice que vayan y tomen posesión de la tierra directamente. Hoy es el día, dice Moshe. Ha llegado el tiempo donde verdaderamente ya se tiene que cumplir lo que Hashem ha dicho. Vayan, apresúrense, vayan y tomen como herencia la posesión que el Eterno ya les ha prometido que ustedes tienen que tomar. Y es aquí donde Moshe aclara, recordemos que la parashá Shelach Leha, es Hashem el que habla también con Moshe, y dice Hashem, envía para ti hombres, líderes entre sus tribus, que ellos vayan y exploren la tierra. Pero aquí, en el libro de Devarim, vemos que la iniciativa no es de Hashem, sino vemos que el pueblo dice, en el versículo 26, perdón, vamos a ver, ¿dónde está? Versículo 22. Pero entonces todos ustedes, dice, se arremolinearon ante mí y me dijeron, enviemos hombres para que ellos vayan y exploren la tierra y nos traigan un informe acerca del camino por el que debemos ir, y aquellas ciudades que debemos arribar. Entonces vemos, Moshe les hace recalcar de que la iniciativa no fue ni de Hashem, ni tampoco fue de Moshe, sino que fue la iniciativa de enviar exploradores del pueblo. Entonces, cuando ellos le dicen, le plantean la situación a Moshe, es Moshe el que también dice, a mí me pareció muy buena la idea, muy correcta. Y fue cuando, como Moshe no hace nada sin la aprobación de Hashem, fue cuando Moshe va y consulta a Hashem y Hashem responde. Y ahí es donde empieza Shelach Leha, cuando Hashem responde a la petición de Moshe por parte del pueblo. Entonces él las hace recuerdo también de que no envió a personas comunes, sino a personas muy capacitadas en el área o en la información que ellos tenían que recolectar. Eran personas muy capacitadas y dice que envió a uno de cada tribu, con las cuales tenían que
que ir a analizar toda esa tierra y poder traer el informe que Moshe ya les había establecido. Y dice que llegaron al valle de Escol y es allí donde ellos vieron el racimo con el cual esa tierra producía, la vitalidad de la tierra, la abundancia de la tierra. Y es ahí que Moshe, y según aquí en los comentaristas también, dice de que ya cuando ellos vuelven y traen el informe, que solamente son dos los que dan el criterio bueno acerca de la tierra. Y es Yehoshua y Caleb, que dicen, la tierra que Hashem, nuestro Elohim, nos entrega es muy buena. Y ahí, fíjense, solamente ahí en el versículo 25 es donde ellos vuelven ya con ese racimo. Y en ese versículo 25 simplemente hay esa frase donde dice, y dijeron, la tierra que Hashem, nuestro Elohim, nos entrega es buena. Y ahí hace un corte en el capítulo 26. Dice, pero ustedes no quisieron ascender y se rebelaron contra la orden de Hashem, su Elohim. Y no solo eso, dice, y en sus tiendas ustedes empezaron también a proferir infundios y a decir, Hashem nos sacó de Egipto porque nos odia. Fíjense las expresiones con las cuales ellos hablan estas palabras ante los oídos de Moshe, porque si Moshe les dice esto es porque los escuchó hablar y actuar de esa manera. No nos quiere y solamente nos quiere entregar en manos de los hemorritas para poder destruirlo. ¿A dónde será que vamos a ascender? Y dice, nuestros hermanos nos desanimaron cuando dijeron, fíjense cómo aquí se involucra a Moshe, versículo 28. ¿A dónde hemos de ascender? Nuestros hermanos nos desanimaron, dice Moshe, cuando dijeron, la gente es más grande y más alta que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo. Y también vimos gigantes allí. Y como eso le llegó a afectar a Moshe, responde en el versículo 29, y yo les dije, no se desanimen ni tengan miedo. Hashem, Hashem, es quien va a pelear delante de ustedes. Él va a pelear por ustedes. Así como lo hizo en Egipto, y ustedes vieron lo que hizo en Egipto, así va a pelear por ustedes. Y así cuando nosotros tuvimos que atravesar este desierto, como Hashem con su poder siempre nos libraba, nos protegía, nos guardaba. Hashem nos llevó como un hombre que siempre carga a su hijo para que no le suceda nada. Y en todo el camino Él nos condujo hasta llegar a este lugar. Así va a estar Hashem siempre con ustedes. Dice Moshe, traté de confortarlos para que tengan ánimo y desistan de la decisión que habían tomado y de la rebelión que estaban teniendo con Hashem. Y luego responde el versículo 32, pero resulta que ustedes no confiaron en Hashem solo. ¿Qué significa? Pero resulta que ustedes no confiaron en Hashem solo. Significa que oyeron las palabras de Moshe. Estaban tan aferrados a lo que ellos sentían, a lo que ellos creían, que simplemente las palabras de Moshe las ignoraron. No confiaron ustedes en Hashem Elohim, que va entre ustedes, dice Moshe, en el camino buscando siempre un lugar apropiado en que pudieron acampar. Y les dice, tanto por la noche como fuego, como por el día con la nube. Entonces, siempre lo que Moshe hizo fue hacer notar la presencia de Hashem en todos los caminos del pueblo de Israel. De que nunca Hashem se apartó del pueblo de Israel. Y para que ustedes tomen esta actitud de rebeldía, para que ustedes tomen esta actitud de desobediencia, entonces, no los entiendo, dice Moshe. Pero ellos estaban enceguecidos en el tema de poder escuchar, de que había gente más importante que ellos, mucho más grandes, mucho más temibles, y que ellos como
eran grandes y sus ciudades también eran bien fortificadas y bien grandes, no iban a poder prevalecer ante ellos. Entonces el temor se le involucró y no pudieron tener fe, no pudieron llegar a tener emuná. Y esa fue la causa. La causa fue el perder la emuná en Hashem, los hizo pensar de esa manera. No es que no confiaran en el Creador. Lo que no confiaran era de que el Creador pueda hacer allí pelear por ellos. No creyeron que el Eterno iba a actuar con poder ante esas naciones fuertes. Entonces, cuando perdieron la fe, le quedó simplemente la parte racional, la parte lógica de discernimiento. Es obvio, si yo, que soy más débil, me enfrento con alguien más fuerte, ¿qué chances tengo que ganar? ¿Cuál es mi probabilidad de victoria? Ninguna. Lógicamente no se puede, imposible. Fíjense, este suceso, para poder esclarecer un poquito más, con respecto a Goliat y el pueblo de Israel. Nadie quería enfrentarse a Goliat. Y Goliat, nos dice el Tanaj, que cada vez salía con las intenciones de que alguien lo rete. Y no solamente salía y hacía el reto, sino que insultaba al Elohim de Israel. Pero todos estaban con la lógica. O sea, no había emuná, no había confianza en que Hashem pueda dar victoria. Y como la persona cuando no tiene fe en ese sentido, en creer que el Eterno puede prevalecer sobre lo que a nosotros es imposible, uno se queda con lo racional, con lo lógico. Y no se puede. Goliat mide 3, 5 metros. Nosotros somos pequeñitos. Si alguien lo quiere enfrentar, de una lo va a liquidar. O de una va a llegar a perder con él. ¿Cómo podemos enfrentar a esta persona, a este gigante? Hasta que llegó David, pequeñito, más pequeñito que los demás, pero con un nivel muy alto de emuná, muy alto de fe. Y cuando escuchó David, ¿qué fue lo primero que dijo David? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es? ¿Cómo se atreve a poder, con esa boca sucia, a hablar del Elohim de Israel? Fíjense la perspectiva de una persona que tiene emuná a otra que no tiene. Cuando suceden conflictos en nuestra vida, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo está nuestro aspecto de emuná? Podemos decir, Hashem tiene la solución y yo veo cómo puedo solucionar esto, pero ya con mi emuná en Hashem. O simplemente veo, no puedo hacer nada. Lo veo por acá, no puedo. Lo veo por allá, imposible. No puedo y no puedo. Pero cuando hay un nivel de emuná, de confianza en Hashem, de seguridad en Hashem, de que Hashem, las cosas que yo estoy haciendo es porque entiendo que Hashem está detrás y que si lo que estoy haciendo es porque Adonai permite que pase esa situación para que yo me dé cuenta de mi nivel de confianza que tenga en él, entonces voy a poder prevalecer. Y es lo que entendía David de mente. Por eso él decía, ¿quién es este? ¿Cómo se atreve? ¿Y por qué nadie hace nada? Entonces esa actitud fue la que le permitió tener la victoria a David. Y esta generación, entonces, cuando perdió ese nivel de emuná por todo ese informe que se le presentó, a ver, los problemas son esto, una lista de problemas. Cuando vieron muchos problemas y muchas dificultades, dijeron, no, ¿cómo vamos a resolver esto? Si resolvemos un problema, viene el otro. ¿Y cómo vamos a resolver este otro problema? Y si resolvemos ese problema, vamos a tener otro problema. Y así, una escala de problemas. Ellos visualizaron eso. No solamente era un problema a la cual ellos tenían miedo o temor, sino había una escala de problemas.
y a la cual ellos decían, ok, está bien, vamos a confiar en Hashem si nos libra de esto. Pero ¿qué pasa si viene este otro problema? Y si viene este otro, y este otro, y este otro. O sea, el enfoque siempre estaba en cuál era el problema siguiente. Pero por eso Moshe les daba el ánimo y les decía, no, 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 ustedes no tienen que pensar, no tienen que enfocarse en los problemas. Ustedes lo que tienen que enfocarse es en cómo Hashem los va a liberar de esto. Ustedes hagan su parte, ustedes vayan, luchen, y el Eterno va a hacer lo demás. Ustedes vayan, entiendan, miren cómo el Eterno los ha sacado de Egipto. Recuerden cómo ustedes, en Egipto, ¿qué hicieron? No hicieron nada. O sea, en Egipto fue el Eterno directo que por medio de Moshe era plaga tras plaga, pero los hijos de Israel no estuvieron involucrados en el tema de la redención de Egipto. Entonces, cuando no se tiene enfocado de esa manera mi esfuerzo espiritual, fíjense, cuando yo no estoy enfocado mi esfuerzo espiritual, cuando digo mi esfuerzo espiritual me refiero a mi estudio de Torah, a mis plegarias, al cumplimiento de algunas mitzvot que ya yo estoy realizando. Cuando yo no la llevo a un nivel de muná, de confianza en Hashem, y de lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo simplemente porque tal vez me gusta tener conocimiento, o me gusta hacer plegaria, o me siento bien haciendo plegaria, y haciendo las plegarias siento que estoy haciendo el servicio al Creador. No, tiene que ir al otro nivel, al nivel de muná, al nivel de confianza en Hashem. Y por eso, cuando hay confianza en Hashem, entonces todo mi crecimiento espiritual tiene un objetivo. Y el objetivo es, ¿cómo puedo yo tener una relación más fuerte con Hashem? Ese debe ser el objetivo en todo mi crecimiento espiritual. ¿Cómo yo me puedo volver tan fuerte que cuando se me presente una dificultad yo simplemente vea una oportunidad para crecer? O para poder cumplir otra misma. Entonces eso es lo que muchas veces nos frena en los caminos hacia nuestra conquista, vamos a decirlo así, hacia aquellos objetivos con los cuales ya nosotros hemos visualizado o nos hemos trazado realizar. Y es muy importante, es muy importante. Tanto es así importante de que por no tener emuná en Hashem, fue que empezaron no simplemente a utilizar palabras lógicas, sino ya a irse al extremo. Y cuando se fueron al extremo empezaron a decir, Hashem nos odia. Fíjense el nivel al cual llegaron ya. Nos quiere destruir Hashem. Y lloraron. Y no solo se quejaron, sino que dijeron, no, 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 Hashem, su plan objetivo de Hashem no era llevarnos a la tierra de Israel. Era traernos hasta aquí y mostrarnos cómo eran allá y matarnos, destruirnos aquí. Hasta ese punto llegaron. Y como fue un nivel tan bajo, muy bajo, que el Eterno decretó ahí, muy bien, como ustedes tomaron esta decisión de pensar de esa manera, la van a sufrir. Van a tener que entender esas palabras que ustedes dijeron. Entonces, entendieron de que fue un grave error. Y Hashem se los iba a recordar durante toda la historia del pueblo de Israel. Y dicen los sabios del pueblo de Israel de que este fue uno de los comienzos en el cual el Eterno decretó en este mes, el cual estamos nosotros, en el mes de Ab. Y esto dicen que sucedió, este informe que llegaron a presentar, sucedió un 8 de Ab. Y la decisión que ellos tomaron, tuvieron un día, y el 9 de Ab llegaron a rebelarse y llegaron a decir, no, Hashem no nos ama, nos odia, no queremos esto, queremos volver a Egipto.
todo lo demás. Entonces, como no tenían motivo de hacer lo que hicieron, y en vez de ser agradecidos con el Eterno, y en vez de tener emuná, hicieron todo lo contrario, se comportaron peor que un rasha, peor que un malvado, diciendo Hashem nos odia. Eso es todo lo opuesto a un hijo, a lo que pensaría un hijo de sus padres. Entonces, bueno, tengo que disciplinarlos a ustedes. Bueno, y en toda la historia del pueblo de Israel han pasado muchos eventos, muchas desgracias y muchos acontecimientos duros y muy fuertes que han acontecido en la historia del pueblo de Israel en esta fecha. Las más dolorosas que han pasado es cuando el Eterno dijo, ya no va a estar mi presencia entre el pueblo de Israel, y se dio el paso a los enemigos para poder destruir el Bet HaMikdash, el lugar más sagrado dentro de la tierra de Israel, dentro de Jerusalén. Así que en este tiempo fue donde se destruyó el primer templo, y también se llegó a destruir el segundo templo. Por condiciones también, por transgresiones también muy fuertes. Las transgresiones del primer templo, por idolatría, por asesinato y por adulterio. Se llegó al extremo, y cuando ya eso era normal para un hijo de Israel, él era normal, el Eterno dijo, ¿qué hago yo aquí entre ellos entonces? Y entonces cuando llegaron a ese nivel, bueno, el Eterno se apartó de ellos y fue que ocurrió el evento de la destrucción. Luego para el segundo templo, ellos tenían, estaban aferrados al tema de religión, podemos decirlo así, actualmente, en el tema litúrgico, en el tema legal de la Torá, de querer cumplir estrictamente lo que dice la Torá, pero sin poder darle el sentido adecuado a cada misma. Simplemente de una manera muy rígida en relación a su aplicación. Y cuando simplemente el enfoque era cumplir por cumplir, porque tenía que hacerse lo que había que hacerse, y así no velaban ni por el que necesitaba la ayuda, ni por aquel que verdaderamente no lo hacía tal vez con intenciones de dañar a alguien. Entonces ellos simplemente, no hizo correcto a la ley, entonces este es su castigo, este es su juicio, este es su veredicto. Y ellos estudiaban Torah, nos dicen los Jajamim, que antes de la destrucción del segundo templo, del Bet HaMikdash, ellos estudiaban Torah. Ellos también cumplían los servicios y estaban metidos en el tema religioso. Pero olvidaron la esencia de lo que es la Torah. Y cuando olvidan la esencia, entonces simplemente todo es en línea recta. Y quien no está en esa línea, bueno, no está cumpliendo lo que el Eterno marca. Y por ese motivo, porque no podían ver la necesidad de alguien más en su relación con su apego a la Torah, entonces simplemente empezaron a odiarse unos a otros. Y en ese odio que se infundó por cada uno de los que estaban, que estaban dentro de una ciudad y no estaban de acuerdo a los lineamientos, bueno, entonces no es parte, es un hereje, es uno que se está rebelando con la autoridad. Entonces, cuando perdieron esa esencia del amor, de poder cumplir la Torah con amor, obviamente con las limitaciones, con las restricciones que la Torah exige, pero desenfocado del punto de vista de la necesidad de la persona, cuando simplemente era de esa manera que tenía que hacerse, sin escuchar
a los demás o sin ver la necesidad de los demás, empezaron a odiar a los demás y a no tenerlos en cuenta, a tomarlos como ignorantes. Y todo eso llegó a una separación. Y cuando llegó a esa separación, entonces el Eterno dijo, ¿qué hago yo también aquí? Por ese motivo también, lastimosamente, el segundo templo también fue destruido, ¿no? Fue destruido y en el cual se llegó a este exilio, en el cual continúa hasta el día de hoy. Y tenemos que ver, es un momento, hemos entrado a un tiempo en este mes que dentro del calendario hebreo estamos, es un tiempo de mucha introspección, es un tiempo de duelo. Los jajamín dicen que es un tiempo de duelo, como si alguien cercano a nosotros verdaderamente haya partido, que nos duela, verdaderamente que nos duela no estar unidos, que nos duela el Eterno no nos permita retornar a la tierra de Israel de una manera correcta, de una manera que verdaderamente estemos en la tierra para poder cumplir con lo que el Eterno le había indicado a Moshe. Se está haciendo, Baruch Hashem, se está haciendo, pero de una manera eh, no muy convencida del propósito que se tiene. Sí, algunos están volviendo, pero no es suficiente. Se necesita la Torah. Recordemos, Israel, la vida de Israel está ligada a la Torah. Si no hay Torah para un hijo de Israel, está vacío. Entonces, si mi enfoque para volver a Israel no es estar enfocado en la Torah y poder vivirla al máximo allí, entonces estoy tal vez no con la intención correcta con la cual debería estar. Entonces es momento de revisión, de introspección, de analizar estos sucesos, estos eventos, especialmente ahí en el Tanaj, cerca del profeta Jeremías, que llegó a vivenciar estos eventos de la destrucción del primer templo, y cómo en amor a los hijos de Israel él sufrió al punto de que él tuvo que narrar con lágrimas algunos libros de cómo Israel se olvidó de Hashem. No lo tomaban en cuenta y no querían volver. Lo peor es que no solamente no reconocían que estaban haciendo mal, sino que odiaban la verdad, porque profetas el Eterno les envió la corrección, les envió que se retornen, les envió que vuelvan, que se arrepientan, que el Eterno incluso los iba a perdonar antes de que sucedan los eventos. Pero la obstinación muchas veces fue grande que tuvo Israel y como su alejamiento fue grande, entonces tenían que tener conciencia de lo que habían perdido y para así verdaderamente darle el valor cuando se llegue a recuperar nuevamente. Ahora tenemos que ver cuánto nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que ver cuánto valor le estamos dando a las cosas espirituales que el Eterno nos está dando la oportunidad de poder conocer. Cuánto estamos valorando el estar un Shabbat en nuestra comunidad. Cuántos estamos valorando el estar ahí lo más temprano posible para poder servir al Eterno. O el esforzarme en poder cumplir esa misma de estar en Shabbat. ¿Cuánto me estoy esforzando por estudiar Torah? ¿Cuánto yo estoy valorando lo que el Creador está empezando a hacer con nuestra comunidad? Tenemos que ir reflexionando, tenemos que ir viendo si le estamos dando el valor al regalo que el Eterno nos está otorgando, a la espiritualidad que nosotros estamos teniendo acceso para poder entender cómo ver al Eterno de una manera más adecuada, más correcta.
Entonces es tiempo también de tomar conciencia y no hacer lo que esa generación, a través de esa actitud, llegó a provocar la ira del Creador y estar en esa situación. Tenemos que recordar las palabras de Moshe de aliento, de que siempre el Eterno está en cada circunstancia, en cada aspecto de nuestra vida, hablando de como pueblo, hablando como pueblo de Israel. Siempre está ahí, esperando que nosotros entendamos por qué suceden las cosas. Entonces, al tomar conciencia, vamos a ir reparando los errores que nuestros antepasados han cometido y que tal vez ahora también son parte de nosotros, esos errores. Y así como el error máximo de ellos fue no reconocer a Hashem en lo que estaba ocurriendo y no darle el valor a lo que ellos tenían a su alcance, entonces eso también para nosotros. Bueno, de este tema también vamos a hablar acerca ya cuando llegue la fecha en la cual vamos a tener que ver y analizar lo sucedido de estos eventos y de otros eventos históricos más que han acontecido y por qué todavía, por qué no llega la Geulah, por qué no llega la redención. Inició un proceso también con el Mashiach, un proceso de Teshuvah muy fuerte, por lo que representa Yehoshua. Pero todavía no es lo suficiente para poder ver la restauración de Israel. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Tenemos que analizar todo eso y ver dónde nosotros estamos parados y cómo podemos ayudar en ese objetivo. Muy bien. Bien, si aquí hay alguna pregunta más acerca que ustedes quieran hacer o alguna opinión más que tengan acerca de este tema, entonces sería bueno que se lo pueda compartir también o esclarecer un poquito más. Si no, por la hora vamos a quedar aquí en este estudio. Baruch Hashem, toda Rabá por toda la enseñanza. Bueno, ya saben, ¿alguien necesita alguna aclaración? Quisiera dar un comentario a un aporte, quisiera compartir tal vez alguna idea de la parashá. Esta semana solamente jueves estudiamos debido a que el martes estuvimos en la comunidad recibiendo este mes, el mes de Av, por eso no tuvimos el estudio. Así que si alguien desea hacer alguna consulta, pregunta, sugerencia, no sé, tal vez una opinión. Muy bien. Bueno, entonces vamos a quedar en esta parte. El día de mañana tenemos la recepción del Shabbat y el día de Shabbat tenemos el servicio de la Torá. En la mañana, en la tarde tenemos la Havdalah. Y bueno, son tiempos importantes para que podamos presentarnos delante del Eterno con las ganas de querer servirlo. Nos falta tal vez un poco más de formación, pero con lo poco que sabemos, tenemos que ir consolidándonos, como se decía en el estudio, con un poquito de responsabilidad, tomar en cuenta siempre al Eterno como la prioridad en nuestras acciones. Así que mañana tenemos la recepción del Shabbat, podamos estar, y sobre todo en el servicio de la Torah, las oraciones en comunidad son muy importantes y necesitaríamos que casi todos estuvieran presentes para que esas oraciones surtan un efecto muy importante, pero sabemos que a veces algunos pueden ir en la mañana y otros en la tarde. Los que pudiesen ir en los dos horarios, Baruch Hashem, así el servicio al Eterno va a ser, desde nuestro punto de vista, nuestro entendimiento, va a ser adecuado. De mi parte, que todos tengan mañana una bonita recepción del Shabbat, ya sea en la comunidad o ya sea también en el hogar.
y en Shabbat quisiéramos verlos a todos en el servicio de la Torah. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Shalom, bendiciones para todos.